Descubrí los preservativos en su maletín de trabajo. No monté una escena. En secreto, usé una jeringuilla para inyectarles ácido. Esa misma noche, una llamada de urgencias del hospital me informó de que tanto mi marido como mi cuñada estaban en estado crítico y requerían la amputación de sus genitales. Mi suegra, al enterarse, se derrumbó. Durante 5 años, fui la esposa que todos elogiaban por su dulzura y dedicación. Elena, la esposa perfecta. La casa siempre impecable, la comida siempre caliente. Desde los calcetines de mi marido hasta sus corbatas, todo estaba perfectamente organizado y planchado. Había renunciado a mi carrera como ingeniera química, con un expediente brillante, para ser el pilar en la sombra de mi marido, Javier, y que él pudiera centrarse en su carrera como director de una importante constructora. Mi suegra, Carmen, cada vez que venía de visita, lo decía con admiración. De verdad, eres la mejor nuera del mundo. Mi Javier debe haber hecho algo muy bueno en otra vida para merecerte. Yo solo sonreía, una sonrisa que ni yo misma sabía ya si era real o una máscara. Aquella tarde, Javier volvió inesperadamente de uno de sus viajes de negocios. Entró en casa con el habitual aire de cansancio, arrojó su caro maletín de cuero sobre el sofá y fue directo a la ducha. Estoy agotado, Elena. Prepárame algo ligero, por favor. Después de la ducha tengo que revisar unos contratos. Su voz era monótona, como siempre, desprovista de emoción. Como si yo fuera una empleada doméstica que conocía sus tareas de memoria. Estaba acostumbrada. Durante 5 años, nuestras cenas se habían vuelto cada vez más silenciosas, llenas solo por el tintineo de los cubiertos y un silencio asfixiante. Él decía que era la presión del trabajo, y yo le creía. Cogí su maletín, con la intención de sacar los documentos y ordenarlos en su escritorio, como siempre. Una costumbre arraigada en mi subconsciente. Pero ese día, algo fue diferente. La cremallera del bolsillo lateral no estaba completamente cerrada, dejando una pequeña abertura. A través de ella, un color rosa fresa me asaltó la vista. Era un color completamente fuera de lugar en el mundo de grises y negros del maletín de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas abrí la cremallera del todo. Dentro, una caja cuadrada de preservativos descansaba pulcramente. La caja, de un rosa pastel, mostraba una fresa jugosa y las palabras sabor a fresa pasión impresas de forma sugerente. Sostuve la caja, un escalofrío recorriendo mi espalda. Hacía más de 3 meses que no teníamos intimidad. Cada vez que yo lo intentaba, él me apartaba con la excusa del cansancio o el estrés laboral. Y sin embargo, en su maletín llevaba esto, no de la marca que usábamos habitualmente, sino una con sabores. En mi mente, un torbellino de imágenes cobró forma. Sus repentinos viajes de negocios, las llamadas que tenía que atender en el balcón, su sobresalto cada vez que yo tocaba su móvil. Incluso el extraño perfume de mujer en sus camisas, que él atribuía a alguna socia en una cena de trabajo. De repente, todas las piezas encajaron con una claridad cruel. Me había estado engañando a mí misma durante demasiado tiempo. Me había esforzado por creer en la fidelidad del hombre por el que había sacrificado mi juventud. Silenciosamente, volví a colocar la caja en el maletín y cerré la cremallera con cuidado. Fui a la cocina y, con manos firmes, preparé un caldo de pollo caliente, su favorito. El caldo claro, el pollo desmenuzado, el perejil finamente picado, todo era tan perfecto como la fachada de felicidad que había construido durante años. Pero por dentro, algo se había roto. No era un arrebato de celos ruidosos ni un dolor desgarrador, sino un vacío frío y aterrador. Esa noche, en la cena, me senté frente a él, sonriendo con dulzura mientras le servía. Come, cariño, tienes que reponer fuerzas, dije, con una voz tan dulce como la fresa de aquella caja. Pero en mis ojos, dudo que él notara que la llama de la sumisión se había extinguido. Cuando Javier ya estaba instalado en su despacho con el caldo caliente, dije en voz baja, el desagüe del baño huele un poco raro. Voy a echar un vistazo a las tuberías. Él solo asintió, sin apartar la vista de la pantalla de su portátil. Era la excusa perfecta. Fui al pequeño trastero junto al baño, donde guardábamos todo tipo de herramientas y productos de limpieza. Mis ojos se posaron en una botella de plástico blanco, discretamente arrinconada. La etiqueta mostraba una tubería atascada siendo desatascada, junto con las palabras desatascador profesional ultrafuerte. Ingrediente principal, ácido sulfúrico. Tomé la botella, sintiendo su peso en mi mano. La había comprado hacía tiempo para un atasco en el fregadero. Un solo tapón era suficiente para corroer cualquier residuo.
Un pensamiento demencial, pero increíblemente claro, brilló en mi mente. No lloré, no grité, solo sentí una calma espeluznante. Yo era ingeniera química. Conocía mejor que nadie el poder destructivo del líquido viscoso que contenía esa botella. Podía corroer el metal, cuanto más la carne humana. Volví al dormitorio, donde Javier había dejado su maletín sobre la cama. El sonido del agua corriendo en el baño me indicó que había comenzado su rutina de aseo. Tenía la costumbre de ducharse durante mucho tiempo más que suficiente para mi plan. Abrí el maletín con delicadeza y saqué la caja de preservativos con sabor a fresa. 12 unidades, empaquetadas individualmente. Fui al botiquín familiar y cogí una jeringuilla de las más pequeñas, del tipo que se usa para la insulina. Volví al trastero, cerrando la puerta con pestillo. Bajo la luz amarillenta de la bombilla, me puse un par de guantes de goma gruesos, los que usaba para limpiar el baño. Con la jeringuilla, extraje una pequeña cantidad de ácido sulfúrico de la botella. Mis movimientos eran precisos, sin el menor temblor, como si estuviera realizando un experimento en el laboratorio de mis tiempos de universitaria. La cantidad justa, no demasiada como para dañar el envoltorio, ni tan poca como para no surtir efecto. Luego, regresé al dormitorio. Mi respiración era regular. Uno por uno, con sumo cuidado, pinché la fina aguja a través del envoltorio de aluminio, inyectando la solución ácida dentro de la delgada funda de látex. La aguja era tan pequeña que apenas dejaba rastro. Lo hice de forma mecánica, meticulosa. Con cada pinchazo, pensaba en las mentiras de Javier, en mis sacrificios, en mi juventud enterrada en aquella casa. No sentía culpa. Sentía que estaba restableciendo un equilibrio. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Si él me había dado el amargo sabor de la traición, yo le devolvería el amargo sabor del ácido. Cuando terminé con el último, lo guardé todo de nuevo en la caja y la coloqué en el maletín de Javier, en el mismo lugar. Me quité los guantes, guardé todos los utensilios en el trastero, sin dejar ni una sola huella. Justo en ese momento, Javier salió del baño, envuelto en una toalla, con el pelo todavía mojado. Me miró y preguntó, ¿qué hacías ahí dentro tanto rato? Sonreí mi sonrisa de esposa devota de siempre, revisando las tuberías, nada importante. Sigue trabajando, cariño. Voy a prepararte una manzanilla. No sospechó nada y volvió a sentarse en su escritorio. Esa noche me acosté a su lado. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente. El sueño de quien ha completado una tarea importante. Sobre las 2 de la madrugada, cuando mi sueño era más profundo, el timbre del teléfono sonó con estridencia, rasgando el silencio de la noche. No me sobresalté. En cierto modo, había estado esperando esa llamada. Javier, a mi lado, se movió, intentando coger el teléfono de la mesilla, pero yo fui más rápida. Miré la pantalla iluminada. Un número desconocido. Descolgué. ¿Es usted familiar de don Javier García?, preguntó una voz de mujer, desconocida y apremiante. Respondí con una voz perfectamente somnolienta. Sí, soy su esposa. ¿Qué ocurre? Llamamos del Hospital La Paz. El señor García y una mujer acaban de ingresar en urgencias en estado crítico. ¿Puede venir inmediatamente? De fondo oía un caos de sonidos. Gente gritando, el pitido de las máquinas y especialmente un grito desgarrador que me resultaba familiar. La voz de un hombre que llamaba a alguien desesperadamente. Laura, mi amor, Laura. Era la voz de Sergio, el hermano de Javier, y Laura. Laura no era otra que la mujer de Sergio, mi cuñada. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios en la oscuridad. El segundo pez también había picado. Mi plan había tenido más éxito del que esperaba. Pensé que estaría con una amante cualquiera, pero no, era alguien de la propia familia. ¡Qué cliché! ¡Qué sucio! El asco me subió por el pecho, pero fue rápidamente sofocado por una sensación de euforia. Ajusté mi voz para que sonara temblorosa y horrorizada. Dios mío. ¿Pero cómo? ¿Está bien? ¿Y quién es la mujer que iba con él? La mujer al otro lado pareció dudar. No tenemos todos los detalles. Por favor, venga cuanto antes. La situación es muy grave. Colgué y me volví para sacudir a Javier, que dormía profundamente. Ah, no. Él no estaba aquí. Estaba sola en la fría cama. Respiré hondo y comencé mi actuación. Encendí la luz de la mesilla, rebusqué frenéticamente en el armario y elegí un conjunto de ropa sencillo, casi desaliñado. Me miré en el espejo, el pelo revuelto, la cara sin maquillar. Intenté que mis ojos se enrojecieran, como si hubiera estado llorando, pero extrañamente,
Ni una sola lágrima cayó. Mi corazón se había secado hacía mucho tiempo. Finalmente, decidí que una expresión de shock y pánico sería suficiente. Cogí mi bolso, metí unos billetes y mi documentación. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa. Todo seguía ordenado, impoluto, el falso nido de amor que tanto me había esforzado en mantener. Pero sabía que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. No iba al hospital como una esposa preocupada por su marido. Iba como espectadora, a presenciar la tragedia que yo misma había dirigido. El infierno no era a donde yo me dirigía. El infierno era donde acababa de empujarlos a ellos. El denso olor a desinfectante del hospital me golpeó nada más cruzar las puertas de urgencias. La escena era un caos. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro. El chirrido de las ruedas de las camillas resonaba en el frío suelo de baldosas. Y en el centro de todo estaba Sergio, mi cuñado. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared blanca. Su camisa estaba manchada de sangre y sus ojos, enrojecidos, miraban al vacío con horror. No paraba de susurrar el nombre de su mujer, Laura, Laura. Al verme, se abalanzó sobre mí como un animal herido, agarrándome por los hombros y sacudiéndome con fuerza. Elena, Elena, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estaba Javier con Laura? ¿Qué hacían en ese hotel? El médico dice. Sergio no pudo terminar la frase. Rompió a llorar, un llanto desgarrador, y hundió la cabeza en mi hombro. El olor a alcohol y sangre que emanaba de él me resultó repugnante. Le di unas palmaditas en la espalda, sin una pizca de compasión. Justo en ese momento, un médico de cierta edad, probablemente el jefe de servicio, salió del quirófano. Su rostro era grave. Nos miró a Sergio y a mí, familiares de Javier García y Laura Montes. Di un paso al frente, intentando que mi voz no temblara. Yo soy la mujer del señor García, y él es el marido de la señora Montes. El médico asintió y me entregó unos papeles. La situación de ambos es extremadamente grave. Sufren quemaduras químicas de 4º grado, con necrosis profunda en la zona genital. Debemos proceder a una cirugía de amputación de los tejidos muertos de inmediato para salvarles la vida. De lo contrario, el riesgo de infección y shock séptico es altísimo. Necesitamos que firmen el consentimiento para la cirugía. Al oír la palabra amputación, Sergio casi se desploma. Gritó: No, no puede ser. Salven a mi mujer, tienen que salvarla. 2 enfermeros tuvieron que acudir para sujetarlo. Yo, por el contrario, cogí los papeles y el bolígrafo de la mano del médico con una calma absoluta. Leí por encima los términos médicos, pero solo me interesaba la última línea. Doy mi consentimiento a la cirugía y acepto todos los riesgos. Sin dudarlo un instante, firmé Elena Vidal en ambas hojas, una por mi marido y otra por mi cuñada. Después de devolverle los papeles al médico, me acerqué a la camilla donde Javier yacía inconsciente, a punto de ser llevado a quirófano. Su rostro estaba pálido, contraído por el dolor incluso en su inconsciencia. Una sábana blanca lo cubría, pero podía imaginar la devastación que había debajo. Me incliné y le susurré al oído, palabras que solo él podría oír, si le quedaba algo de conciencia. ¿Estaba dulce la fresa, cariño? Te lo advertí. Comer demasiados dulces produce caries, pero nunca imaginé que se te pudriría la raíz de esta manera. No sé si me oyó, pero vi un ligero temblor en sus párpados. Fue suficiente. Me erguí y me di la vuelta para marcharme. Justo en ese momento, mi suegra llegó corriendo, desesperada. Al verme, se abalanzó sobre mí y sin mediar palabra, me dio una bofetada que me quemó la mejilla. Has sido tú. Todo es culpa tuya. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Mi verdadera actuación acababa de comenzar. La bofetada de mi suegra resonó en el pasillo del hospital. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Carmen, mi suegra, jadeaba, con los ojos inyectados en sangre, como si quisiera devorarme. Siempre había considerado a Javier su tesoro más preciado. Ahora, ese tesoro estaba a punto de entrar en un quirófano con un futuro incierto. Su ira naturalmente se descargó sobre mí. No me moví. Dejé que mi cuerpo se tambaleara, retrocediendo unos pasos mientras me llevaba una mano a la mejilla enrojecida, y entonces lloré. Las lágrimas que había contenido desde la llamada telefónica brotaron, calientes y amargas. Interpreté el papel de una esposa que sufría la tragedia de su marido y además la incomprensión y crueldad de su suegra. Mamá, ¿por qué me pegas? Mi voz se quebró. ¿Qué he hecho yo? A mí también me duele. Javier es mi marido. Carmen apretó los dientes. ¿Todavía finges? Desde que entraste en esta familia solo has traído desgracias.
Eres un mal augurio. Has arruinado a mi hijo. Negué con la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. No he sido yo. He estado en casa toda la noche. ¿Cómo podría haberle hecho daño? Acabo de enterarme. He venido corriendo. Tienes que creerme, mamá. Mi llanto desconsolado hizo que algunos curiosos empezaran a murmurar, mirando a Carmen con reproche. Una señora mayor sentada cerca comentó: «¡Qué mujer más extraña! Su nuera está sufriendo tanto como ella y va y le pega». Carmen se detuvo, quizás dándose cuenta de que había actuado precipitadamente, pero su ira no había disminuido. Me señaló con el dedo. «Entonces, explícame por qué ha pasado esto». Era el momento que estaba esperando. Me sequé las lágrimas y la miré a ella y luego a Sergio, que seguía en estado de shock. Bajé la voz lo suficiente para que solo nosotros tres pudiéramos oírla, un tono cargado de dolor e insinuación. Yo tampoco lo sé, mamá. El hospital solo me llamó para decirme que Javier había sufrido un accidente con una mujer. Al llegar aquí, me he enterado de que esa mujer era Laura. Las dos últimas palabras, era Laura, las pronuncié con una levedad que tuvo el impacto de una bomba. El rostro de Carmen pasó del rojo a un blanco pálido. Se giró para mirar a Sergio y luego a mí, con los labios temblando sin poder articular palabra. Sergio, al oír el nombre de su esposa en ese contexto, se derrumbó de nuevo, agarrándose la cabeza. Añadí más leña al fuego, con una voz llena de inocencia y confusión. No entiendo por qué Javier y Laura estaban juntos en un hotel a estas horas. ¿Qué ha podido pasar? A lo mejor el producto que usaron estaba defectuoso, ¿no crees, mamá? He oído que ahora hay muchas falsificaciones. Había sembrado hábilmente en sus mentes una teoría, un accidente, un producto de mala calidad. Era mucho más plausible que la idea de que una esposa devota como yo pudiera cometer un acto tan atroz. La atención de mi suegra cambió de inmediato. Ya no me miraba con odio, sino con confusión, pánico y vergüenza. Empezó a balbucear: «Dios mío, esa Laura, ese Javier. Helos». Supe que había ganado la primera batalla. Me había transformado de principal sospechosa a víctima, una esposa traicionada por su marido y su cuñada. Mientras tanto, había desviado perfectamente el foco de la culpa y la sospecha. El escozor en mi mejilla persistía, pero una fría satisfacción se extendía por mi interior. Mientras la luz del quirófano seguía encendida, dos agentes de policía se presentaron. Nos invitaron a una pequeña sala para tomar las declaraciones iniciales. Uno de ellos, mayor y experimentado, se dirigió a mí con voz calmada. «Señora, lamentamos lo ocurrido. ¿Podría decirnos si notó algún comportamiento extraño en su marido antes del incidente?» Me senté erguida, con las manos entrelazadas en mi regazo y los ojos todavía húmedos. Relaté los hechos con claridad. Mi marido había vuelto de un viaje de negocios. Estaba cansado, se duchó, le preparé algo de comer y me fui a dormir. Todos los detalles eran ciertos, excepto la parte más importante. «¿Le dijo si iba a salir a encontrarse con alguien?», preguntó el agente más joven, con una libreta en la mano. Negué con la cabeza, mi voz ahogada. No me dijo nada. Pensé que después de trabajar se iría a dormir. No supe que no estaba en casa hasta que llamó el hospital. De verdad. No sé por qué estaba con Laura. Dudé a propósito al mencionar su nombre. El agente mayor asintió y se volvió hacia Sergio. «¿Y usted cómo se enteró?». Sergio, más calmado pero aún devastado, explicó que Laura le había dicho que iba a ver a una amiga, pero que a medianoche aún no había vuelto y no contestaba al teléfono. Preocupado, usó una aplicación de localización y vio que su mujer estaba en un hotel. Cuando se acercaba, vio las ambulancias y se encontró con la horrible escena. Su testimonio, sin que él lo supiera, proporcionaba la coartada perfecta para la historia de una cita clandestina. Los agentes se miraron. Probablemente ya se habían hecho una idea del escenario. Un escándalo familiar, un accidente con algún producto. Cuando la policía se fue, la operación terminó. El médico informó de que ambos estaban fuera de peligro, pero las secuelas eran permanentes. Fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos. Esperé a que mi suegra y Sergio, agotados, se quedaran dormidos en las sillas de la sala de espera, y me deslicé en la habitación de Javier. Acababa de despertar de la anestesia, aún muy débil. El dolor comenzaba a apoderarse de él. Al verme, un destello de pánico apareció en sus ojos. «Elena», susurró. Me senté a su lado, con el rostro inexpresivo. «¿Cómo te encuentras? ¿Quieres que llame a un médico?» «¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto?», logró preguntar. Esbocé una sonrisa,
una que nunca antes había visto en mí. Esa es la misma pregunta que yo me hago. ¿Por qué estabas en un hotel con mi cuñada? ¿No decías que estabas agotado por el viaje? Javier evitó mi mirada, tartamudeando. No, no es lo que piensas. Laura y yo nos encontramos por casualidad. Fuimos allí para hablar de trabajo. Sí, de trabajo. Una mentira tan torpe y ridícula que ni me molesté en rebatirla. Justo en ese momento Sergio entró en la habitación. Probablemente se había despertado y, al no verme, había venido a buscarme. Al verme con Javier y oír la patética excusa de su hermano, la ira de Sergio estalló. ¿Hablar de trabajo? ¿Tienes la cara de mentir así? ¿Os metéis en un hotel a medianoche para hablar de trabajo? ¿Me tomas por idiota? Sergio rugió y se abalanzó sobre Javier, agarrándolo por el cuello de la bata del hospital. Sergio, ¿qué haces? Suéltame. Javier se defendió débilmente. Voy a matarte. Me has robado a mi mujer, has destrozado a mi familia. La pelea de los dos hermanos sembró el caos en la habitación. Yo me levanté en silencio y me aparté a un rincón para observar. Los insultos, las confesiones airadas, eran las piezas que me faltaban. Supe que su relación adúltera no era cosa de un día. Todo empezaba a encajar, exactamente como yo quería. Los días siguientes, el ambiente tanto en casa como en el hospital era fúnebre. Mi suegra, tras el shock inicial, había aceptado la terrible verdad. Ya no me culpaba, pero su silencio y sus suspiros eran aterradores. Sergio se había convertido en un fantasma que deambulaba por los pasillos, sin hablar con nadie. La policía concluyó el caso como un accidente causado por un lote defectuoso de preservativos que contenían una sustancia irritante. Habían recogido la caja de la escena del crimen para analizarla. Yo sabía que los análisis solo encontrarían trazas de ácido sulfúrico. Con una cantidad tan pequeña, y mi coartada de haber estado usando un desatascador, cualquier sospecha se disiparía. El caso se cerraría pronto. Pero yo no podía detenerme ahí. El castigo físico era solo el principio. Quería destruir su reputación, recuperar todo lo que me pertenecía. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas irrefutables. Recordé a Marcos, un antiguo compañero de la universidad. No era el más brillante, pero sí el más ingenioso y con más contactos. Mientras los demás seguíamos carreras de ingeniería, él abrió una agencia de detectives privados. En su momento nos reímos de él, pero ahora era exactamente a quien necesitaba. Conseguí su número y quedé con él en una cafetería discreta. Marcos había cambiado mucho. Ahora era un hombre serio y sereno. Elena, ¿cuánto tiempo? Estás igual que siempre, dijo a modo de saludo. Sonreí con amargura. Solo por fuera, Marcos. Por dentro estoy destrozada. Fui directa al grano. Le conté toda la historia, desde el descubrimiento de los preservativos hasta la tragedia en el hospital, omitiendo, por supuesto, mi participación. Marcos escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo preguntó, ¿qué quieres que haga? Quiero que investigues todo sobre Javier, sus relaciones, sus finanzas, su trabajo, hasta el más mínimo detalle. Quiero saber quién es en realidad, dije con determinación. Marcos asintió. De acuerdo. No es difícil, pero no será barato. El dinero no es un problema. Puse un fajo de billetes sobre la mesa. Esto es un adelanto. Cuando tengas resultados, te pagaré generosamente. Después de ver a Marcos, empecé mi propia investigación. Revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas. Los gastos diarios eran normales, pero al examinar extractos antiguos, descubrí grandes retiradas de efectivo mensuales bajo el concepto de inversiones. Javier me había dicho que eran inversiones en bolsa y propiedades con amigos. Había confiado ciegamente en él. Qué estúpida había sido. Mientras estaba inmersa en los papeles, sonó un número desconocido. Al contestar, una voz de mujer, chillona y agresiva, gritó: «Eres Elena, ¿verdad? Maldita seas, mujer malvada. ¿Qué le has hecho a mi hija?» Reconocí la voz de la madre de Laura. Acabaría de llegar del pueblo. Mantuve la calma. «Señora, creo que se equivoca. Laura es mi cuñada. ¿Por qué iba a hacerle daño? No lo niegues. Fueron tus celos los que te llevaron a hacer algo tan sucio». Solté una risa fría. «Señora, debería preguntarle a su hija por qué se mete en un hotel con el hermano de su marido. La policía ya ha dicho que fue un accidente. Cuide su salud y no monte un escándalo en el hospital. Ah, y de paso, pregúntele a mi suegra cómo ha educado a su hijo. Por lo que sé, Javier tiene una cuenta B con varios millones de euros. Supongo que para sus amantes». Dicho esto, colgué. Sabía que mis palabras encenderían una guerra entre las dos consuegras, que se despedazaran entre ellas.
Yo tenía cosas más importantes que hacer. Marcos fue increíblemente eficiente. Una semana después, me entregó su primer informe en una tetería tranquila. Aquí tienes la información inicial, dijo, pasándome un sobre grueso. Creo que esto será suficiente para dejarte de piedra por ahora. Abrí el sobre. Dentro había fotos y documentos. La primera foto mostraba a Javier besando a una mujer joven, elegante y atractiva, a la entrada de un restaurante de lujo. No era Laura. Leí el pie de foto. Raquel Jiménez, 28 años, directora financiera de Construcciones Garcés, la empresa de mi marido. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que no era solo Laura. También se acostaba con su propia empleada. Una relación que no solo era sexual, sino que involucraba trabajo y dinero. Pasé las siguientes fotos. Javier y Raquel de compras en tiendas de lujo. Javier y Raquel entrando en un apartamento en un barrio exclusivo. Marcos había anotado la dirección. El piso estaba a nombre de Raquel. Un regalo de Javier. El desprecio que sentía crecía por momentos. Mi marido, que siempre se quejaba de las dificultades de la empresa y de la necesidad de ahorrar, gastaba el dinero en mantener a su amante. Y yo, que dudaba hasta para comprarme un vestido nuevo. Pero lo más impactante estaba en los documentos finales. Copias de contratos, facturas y transferencias. Todas firmadas por Javier y Raquel. Marcos había señalado las irregularidades, contratos con empresas fantasma, facturas infladas por materiales que nunca existieron. El dinero se movía a través de varias cuentas antes de desaparecer. Al final del informe, Marcos había escrito una cifra. Según una estimación preliminar, en los últimos 2 años, tu marido ha malversado al menos 5 millones de euros de la empresa, y su directora financiera es su cómplice. 5 millones. La cifra me dejó sin aliento. Esto ya no era solo adulterio, era un delito económico, un fraude. Javier no solo me había engañado a mí, había estafado a los accionistas, a la gente que había confiado en él. Cerré el dossier, con las manos temblando de rabia. Gracias, Marcos. Sigue investigando. Quiero saber a dónde han ido a parar esos 5 millones. Marcos asintió. Lo averiguaré. Salí de la tetería con la cabeza hecha un lío. Creía conocer lo peor de Javier, pero su depravación era un abismo sin fondo. Me había convertido en su tonta útil durante años, usando mi amor y sacrificio como tapadera para sus sucios negocios. Mi ira se transformó en una fría determinación. No solo iba a arruinarlo, iba a hacerle pagar por cada uno de sus crímenes. Mi venganza acababa de encontrar un nuevo objetivo, mucho más grande y cruel. Unos días después de mi encuentro con Marcos, mientras intentaba dar sentido a las pruebas del desfalco de Javier, mi teléfono volvió a sonar. Era Marcos, con una urgencia inusual en su voz. Elena, ¿podemos vernos? En el sitio de siempre. Tengo algo muy importante que no puedo decir por teléfono. Un mal presentimiento me invadió. Fui corriendo al punto de encuentro. Marcos ya estaba allí, con un semblante aún más grave que la última vez. Sin decir palabra, me pasó otro dossier. He encontrado el rastro de los 5 millones. Mi corazón se aceleró. Me había preparado para lo peor, que Javier hubiera usado el dinero para comprar más propiedades para sus amantes, o para una vida de lujo y juego. Pero la verdad que Marcos reveló superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. El dinero no había ido a ninguna cuenta de inversión ni a bienes raíces. La totalidad de los 5 millones, a lo largo de 2 años, había sido transferida mensualmente a la cuenta de un hospital infantil en Asturias. Me quedé atónita. ¿Un hospital infantil? ¿Por qué? ¿Qué relación tenía Javier con un niño en un lugar tan remoto? Marcos pareció leer mi mente y me mostró otra fotografía. En ella aparecía un niño de unos 3 años, con el rostro pálido y demacrado, y el poco pelo que le quedaba ralo por la quimioterapia. Pero sus ojos eran brillantes y eran un calco de los de Javier. Junto a la foto, un informe médico. Paciente: Leo García. Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda. El padre del niño: Javier García. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Un hijo secreto. Javier tenía un hijo secreto. El hombre que siempre me decía: somos jóvenes, la carrera es lo primero. Un hijo ahora sería una atadura. Disfrutemos de nuestro matrimonio. Y mientras tanto, tenía un hijo de 3 años. Un dolor asfixiante me oprimió el pecho. Esa era la traición definitiva. No eran las noches con mi cuñada o su joven amante. Era la existencia de ese niño. Había construido otra familia a mis espaldas, usando el dinero de la empresa, el legado de su propio padre para tratar a su hijo secreto. ¿Y yo? ¿Qué era yo en su vida? Una esposa de cara a la galería, una criada sin sueldo para mantener las apariencias. Me eché a reír, una risa amarga y rota.
Había sacrificado mi carrera y mi juventud por un hogar que él solo aparentaba valorar. Había soñado con nuestros futuros hijos. Todo había sido una farsa. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Marcos, preocupado. Negué con la cabeza, tragándome las lágrimas. «Estoy bien». «Gracias, Marcos. Esta información es de un valor incalculable». Me levanté y me marché como una sonámbula. Ya no sentía ira, solo un vacío infinito. Javier lo había destruido todo. No era solo un adúltero y un ladrón. Era un demonio con piel de hombre. Y con un demonio no puede haber piedad. Después de descubrir la verdad sobre Leo, apenas pude dormir. La imagen de aquel niño enfermo no se me iba de la cabeza. Lo odiaba por ser el hijo de Javier, la encarnación de su más cruel engaño. Pero una parte de mí no podía odiar a un niño que luchaba contra una enfermedad mortal. Esa contradicción me consumía. Tenía que ir. Tenía que ver a ese niño con mis propios ojos. A la mañana siguiente, le dije a mi suegra que necesitaba ir a mi pueblo unos días para despejarme. Ella, todavía superada por los acontecimientos, asintió sin más. Nadie prestó atención a dónde iba. No fui a mi pueblo. Compré un billete de autobús a Asturias. El viaje fue largo y sinuoso. Mirando las montañas por la ventanilla, mi corazón se sentía pesado. ¿A dónde iba? Al lugar que guardaba el mayor secreto de mi marido. ¿Para qué? ¿Para enfrentarme a él? ¿Para montar un escándalo? No lo sabía. Solo sabía que tenía que ir. El Hospital Infantil de Asturias era más pequeño y antiguo de lo que imaginaba. Encontré fácilmente el ala de oncología. Caminé por el pasillo con el corazón en un puño. A través de la ventanilla de la puerta de la habitación de Leo García, miré dentro. No estaba Javier. Solo un niño muy pequeño en una cama enorme y una anciana, probablemente una cuidadora, dormitando en una silla. El niño estaba despierto, con los ojos fijos en el techo. Eran los ojos de Javier, pero sin su astucia. Solo la inocencia y el cansancio de un niño que sufría demasiado. En ese instante, todo mi odio se desvaneció, dejando paso a una profunda tristeza. ¿Qué culpa tenía él? No eligió nacer. Luchaba por su vida cada día. Su existencia era mi dolor, pero su vida también era una tragedia. No sé de dónde saqué el valor, pero empujé la puerta y entré. El chirrido despertó a la anciana. «Hola, soy una amiga del padre del niño. He venido de visita», mentí con una sonrisa. La mujer pareció creerme. «Pase, pase. Pobre criatura, lleva días sin querer comer». Me acerqué a la cama. El niño se giró y me miró, y entonces ocurrió lo inesperado. Sus ojos cansados se iluminaron y sus labios secos susurraron una palabra clara pero débil. «Mamá». Me quedé helada. ¿Me había llamado mamá? Miré a la cuidadora, estupefacta. Ella también estaba sorprendida. «Qué extraño. ¿Por qué te llama mamá? Su madre está de viaje de trabajo». De repente, pareció recordar algo. «Ah, ya sé. Su padre a veces le enseña una foto de una mujer. Le dice que es su mamá, que es muy guapa y que está trabajando lejos para ganar dinero para su tratamiento. Debe ser usted la de la foto. Se parece muchísimo». Sentí como si me apuñalaran. Javier había usado mi imagen para engañar a su propio hijo. Le había inventado una madre perfecta para aliviar su conciencia culpable. La crueldad de ese hombre no tenía límites. El pequeño Leo, al verme inmóvil, extendió su frágil brazo hacia mí. «Mamá, cógeme». No pude contenerme. Me senté en el borde de la cama y tomé su pequeña mano fría. Un sentimiento extraño me invadió. La ira hacia Javier seguía allí, pero también una compasión infinita por este niño. Él era la mayor víctima de los engaños de su padre. Antes de irme, saqué un sobre con 10.000 euros en efectivo que había preparado y se lo di a la cuidadora, diciéndole que era de una fundación benéfica. No quería que Javier supiera que había estado allí. Salí del hospital con el corazón encogido. El encuentro con Leo lo había cambiado todo. Mi plan de venganza ya no podía ser solo odio ciego. En esta guerra tenía que proteger a los inocentes. Y ese niño, aunque no fuera mío, no merecía sufrir más. Al volver a Madrid ya no era la misma mujer. Mi calma ya no era una fachada, sino una fuerza real. Sabía lo que tenía que hacer. Mi plan debía ser más detallado, más astuto y, sobre todo, legal. La primera persona en la que pensé fue David, otro antiguo compañero de la universidad que en su día estuvo interesado en mí. Ahora era un prestigioso abogado, especializado en divorcios, disputas patrimoniales y delitos económicos. Nadie mejor para ayudarme. Quedé con él en su despacho. Al verme, no pudo ocultar su sorpresa. «Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?» Fui directa. Puse sobre su mesa un dossier con las pruebas de la infidelidad de Javier. David lo examinó,
su rostro volviéndose serio. Esto es complicado, pero con estas pruebas, el divorcio está ganado. Eso no es todo, David. Puse un segundo dossier, mucho más grueso, sobre la mesa. Todas las pruebas del desfalco de los 5 millones. Esta vez, David frunció el ceño. Leyó cada página con atención. 5 millones. Esto ya no es un caso civil, Elena. Esto es penal. Si esto sale a la luz, tu marido no solo perderá su patrimonio, sino que irá a la cárcel. Eso es exactamente lo que quiero, dije, con voz gélida. David me miró, con una mezcla de lástima y admiración. No me preguntó por qué. Simplemente asintió. Si estás decidida, te ayudaré hasta el final. Prepararé la demanda de divorcio y la denuncia penal. Justo en ese momento, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre con voz grave. Señora Vidal, soy Manuel, accionista de Construcciones Garcés. Recordé a don Manuel, el mejor amigo del padre de Javier y cofundador de la empresa. Sabía que nunca se había llevado bien con Javier. He oído que Javier ha tenido un accidente. La empresa está sin dirección. Me gustaría hablar con usted. Comprendí su intención. La caída de Javier era su oportunidad para tomar el poder. Pero en lugar de una amenaza, vi una oportunidad. Por supuesto, don Manuel, yo también tengo asuntos que tratar con usted. Colgué y sonreí a David. Parece que voy a tener un nuevo aliado. David negó con la cabeza, sonriendo. Has cambiado mucho, Elena. Ya no eres la chica dulce que recordaba. Las circunstancias cambian a las personas, David. Hasta el gusano más inofensivo se revuelve cuando lo pisan. Y yo no soy un gusano. Tenía un abogado brillante, un detective eficaz, y pronto, un poderoso accionista de mi lado. Las piezas de mi tablero de ajedrez comenzaban a moverse. La Junta de Accionistas Extraordinaria fue convocada por don Manuel. Como esposa legal de Javier y con sus poderes, entré en la sala de juntas. Mi presencia sorprendió a todos. Me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Para ellos yo solo era un ama de casa. Don Manuel comenzó la reunión, proponiendo nombrar un director interino. Luego, se dirigió a mí con falsa compasión. Elena, querida, entendemos que estés pasando por un momento difícil. No te preocupes por la empresa, nosotros nos encargaremos. Era una forma educada de echarme, pero yo no era la misma de antes. Sonreí. Agradezco su preocupación, don Manuel. Pero la empresa es el legado de mi suegro, y no puedo dejar que se hunda. Puse un dossier sobre la mesa. Antes de casarme, era ingeniera química especializada en materiales de construcción. Y algo que quizás no sepan es que todas las patentes de los productos estrella de esta empresa, los que generan la mayor parte de los beneficios, están a mi nombre. La sala quedó en silencio. El rostro de don Manuel cambió por completo. Javier, en su arrogancia, me había convencido de ponerlas a mi nombre para evadir impuestos, pensando que nunca las usaría. Se equivocó. Estas patentes son de mi propiedad, continué. Si las retiro, la producción se detiene y la empresa se enfrenta a la quiebra. No quiero que eso ocurra. Pero tampoco dejaré la empresa en manos de quien solo busca aprovecharse de la desgracia ajena. Miré fijamente a don Manuel. Propongo asumir temporalmente la dirección. Y espero contar con su colaboración para limpiar la empresa de parásitos, en lugar de luchar entre nosotros. Mi oferta era a la vez una amenaza y una oportunidad. Don Manuel, un hombre inteligente, entendió que enfrentarse a mí significaría perderlo todo. Tras unos segundos, asintió a regañadientes. De acuerdo, tienes nuestro apoyo. El golpe de Estado había sido un éxito. Había pasado de ser la esposa traicionada a tener el destino de una gran empresa en mis manos. Era solo el principio. Mi siguiente objetivo era Sergio. Seguía ahogando sus penas en alcohol. Sabía que bajo su apariencia derrotada ardía un fuego de resentimiento contra su hermano. Quedé con él en un bar discreto. Le serví un vaso de whisky. ¿Para qué me llamas? ¿Para reírte de mí?, dijo con amargura. Yo también he sido traicionada, Sergio. Te he llamado porque estamos en el mismo barco y deberíamos ayudarnos. ¿Ayudarnos? Ya no se puede hacer nada. Claro que sí. ¿Nunca te ha parecido injusto que Javier lo tuviera todo y tú nada? Él se quedó con la empresa de vuestro padre, mientras tú vives con un sueldo modesto. Él usaba el dinero de la empresa para mantener a sus amantes. ¿Vas a permitirlo? Mis palabras dieron en el blanco. Su rostro se contrajo de rabia. ¿Y qué puedo hacer? Mi madre siempre lo defiende. Javier está acabado. Yo voy a destruirlo. Y necesito tu ayuda. Ayúdame y te ayudarás a ti mismo. Cuando todo esto termine, el puesto de subdirector y el 20% de las acciones serán tuyos. ¿Qué me dices? La codicia y el odio brillaron en sus ojos. Asintió con firmeza.
¿Qué tengo que hacer? Por ahora sigue fingiendo que estás destrozado. Ya te diré cuándo actuar. Mientras tanto, seguía visitando a Javier en el hospital. Le llevaba comida, le leía, actuando como una esposa abnegada. Pero cada día, en la botella de agua que le llevaba, disolvía una pequeña dosis de somníferos y laxantes. No lo suficiente para ser peligroso, pero sí para impedir que su debilitado cuerpo se recuperara. Se consumía lentamente, física y mentalmente, bajo mi cuidado. La última pieza era mi suegra, Carmen. Había superado el shock inicial y ahora volvía a culparme a mí, diciendo que si no hubiera sido una mala esposa y no le hubiera dado hijos, Javier no se habría descarriado. Su egoísmo me demostró que no merecía piedad. Una noche, a solas con ella, le puse una taza de té. Mamá, ¿desde cuándo sabías lo de Javier y Laura? Ella lo negó, pero yo saqué mi teléfono y reproduje una grabación que Marcos había conseguido de ellos dos en una cafetería. En ella, Laura se quejaba de que Carmen ya sabía lo suyo y le había advertido que no perjudicara la carrera de Javier. El rostro de Carmen se volvió blanco. Así que lo sabías, dije, con voz gélida. Lo sabías y lo ocultaste. Me trataste como a una idiota para proteger a tu hijo predilecto. ¿No te parece cruel? Espía, pusiste a alguien a seguir a mi hijo, gritó. No soy tan cruel como tú. Pero eso no es todo. Puse otro dossier frente a ella. Creo que te interesará conocer a tu nieto. Le mostré la foto de Leo y su informe médico. Sus ojos se abrieron como platos al leer padre, Javier García. ¿Un hijo? ¿Secreto? Sí, un nieto de 3 años con leucemia. Y Javier robó 5 millones de la empresa para pagar su tratamiento. ¿Estás orgullosa de tu hijo? Carmen sufrió un colapso. Se agarró el pecho y se derrumbó en el sofá sin poder hablar. Su orgullo estaba destrozado. Me acerqué a ella. Ahora tienes 2 opciones. O haces lo que yo te diga, y te aseguraré una vejez tranquila y quizás te deje conocer a ese niño. O te opones a mí, y tus 2 hijos acabarán en la cárcel, tu familia destrozada, y tu único nieto morirá sin tratamiento. Tú eliges. Completamente derrotada, Carmen rompió a llorar. La matriarca autoritaria estaba, por fin, bajo mi control. Mientras yo libraba mi guerra familiar, David y Marcos seguían investigando. Una noche, David me llamó con urgencia a su despacho. Había algo terrible. Elena, ¿recuerdas tu viaje a Asturias? Dijo David, señalando un viejo informe de accidente laboral. Hemos descubierto algo terrible relacionado con un proyecto que Construcciones Garcés tuvo allí hace 5 años. Mi corazón se detuvo. Asturias, 5 años atrás. Fue entonces y allí donde mi padre, Arturo, murió en un accidente de construcción. Marcos continuó. Según el informe oficial, hubo un derrumbe de un andamio que mató a 5 obreros. Pero el nombre de tu padre, Arturo Vidal, no aparece en ninguna lista de víctimas. Ha sido borrado. Me sentí desfallecer. No puede ser. Mi padre murió allí. Hemos encontrado a un antiguo obrero, dijo David con dificultad. Contó que no fue un accidente. La constructora estaba usando materiales de mala calidad. Tu padre, que era el capataz, lo descubrió y amenazó con denunciarlos. Y entonces ocurrió el accidente. Él cree que fue un asesinato para silenciarlo. Un frío glacial me recorrió. ¿Y mi madre? Ella murió en un accidente de coche 1 año después. Esa es la parte más horrible, dijo David, mostrándome otro informe. El accidente de tu madre también es sospechoso. El coche que la atropelló nunca fue encontrado. El conductor era un drogadicto que tras salir de la cárcel, desapareció. Creemos que tu madre descubrió la verdad sobre la muerte de tu padre y también la silenciaron. Caí en la silla, con la mente en blanco. Mis padres no murieron en accidentes, fueron asesinados. Y el responsable del proyecto de Asturias hace 5 años era Javier. Su acercamiento a mí, susurré. Es muy probable, asintió David. Después de que te quedaras huérfana, él apareció para consolarte. Estabas vulnerable. Al casarse contigo, no solo conseguía una esposa, sino que controlaba tu herencia y silenciaba a la última persona que podía reabrir el caso. Tu matrimonio fue, desde el principio, parte de una conspiración. La verdad fue el golpe final. No era traición. Era un crimen imperdonable. El hombre con el que había dormido durante 5 años era el asesino de mi familia. Ya no quedaban lágrimas, solo un odio abrasador. Javier, ibas a pagar. Ni siquiera tu vida sería suficiente. El día del juicio de divorcio, vestí un sobrio traje negro. Me senté en el banquillo de la demandante, con David a mi lado. Al otro lado, Javier, en una silla de ruedas, parecía una sombra de lo que fue. Su abogado era un novato,
sin acceso a sus cuentas, no podía permitirse uno mejor. El juicio comenzó. El abogado de Javier intentó pintarlo como una víctima, un marido que cometió un error por estrés. Entonces, David se levantó y comenzó a presentar las pruebas: el video del hotel, las fotos con Raquel, las facturas, los documentos del apartamento. Con cada prueba, el abogado de Javier se ponía más nervioso. Luego, David sacó a relucir el desfalco de los 5 millones, mostrando los contratos falsos y el flujo de dinero. El tribunal entero murmuraba. El abogado de Javier estaba mudo, pero David no había terminado. Llamó a los testigos. La primera, mi suegra, Carmen, quien, siguiendo mis instrucciones, lloró y confesó que sabía lo de su hijo, pero lo ocultó por miedo, pidiendo clemencia. Su actuación me convirtió aún más en la víctima. El siguiente testigo fue Sergio. Mirando a su hermano con puro odio, confirmó la larga relación adúltera, asestando el golpe final al testimonio de Javier. Yo observaba todo en silencio, con una expresión de profunda tristeza. Estaba interpretando mi último papel, la víctima perfecta. Cuando el murmullo amainó, David se levantó una vez más. Señoría, lo que hemos presentado hasta ahora es solo la punta del iceberg. El mayor crimen del acusado no es el adulterio ni el desfalco, es el asesinato. La sala enmudeció. Javier, que había mantenido la cabeza gacha, la levantó de golpe, con pánico en los ojos. David presentó el informe del accidente de Asturias. Hace 5 años, en un proyecto dirigido por el señor García, ocurrió un derrumbe que no fue un accidente, sino un asesinato para encubrir un fraude en los materiales. Una de las víctimas fue Arturo Vidal, el padre de mi clienta. Un jadeo colectivo recorrió la sala. David presentó el testimonio del antiguo obrero y los análisis que probaban el fraude. Pero no acaba ahí, continuó. Un año después, la madre de mi clienta, que había descubierto la verdad, también murió en un sospechoso accidente de tráfico. Tenemos pruebas de que el conductor recibió una gran suma de dinero. Finalmente, David miró a Javier. Poco después de que Elena se quedara huérfana, el acusado la sedujo. Su matrimonio fue una farsa para robarle su herencia y asegurarse su silencio. Javier no pudo más. Gritó como un animal herido. Mentira. Es todo mentira. Intentó levantarse de la silla de ruedas, pero se desplomó en el suelo. El caos se apoderó de la sala. Mi suegra se desmayó. El juez golpeó la mesa con el mazo, pero ya todo estaba dicho. El veredicto fue el esperado. El divorcio fue concedido. Todos los bienes gananciales, incluida la casa, los coches y la mayoría de las acciones de la empresa, me fueron adjudicados. Pero eso no era todo. El tribunal ordenó abrir una investigación penal contra Javier García por desfalco, asesinato y encubrimiento. Javier, completamente hundido, fue esposado y sacado de la sala. Me miró con un odio que se mezclaba con el terror. La justicia había llegado, pero mis padres no volverían. Después del juicio, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién era la madre de Leo? Llevé una muestra de pelo del niño que había guardado a un laboratorio de ADN, junto con una mía. El resultado me dejó helada. Teníamos una relación de sangre, pero no éramos madre e hijo. Éramos tía y sobrino. Compartíamos ADN paterno. Eso significaba que Leo era hijo de mi padre. Era imposible. Mi padre llevaba 5 años muerto, a menos que... Recordé que mis padres habían recurrido a la fecundación in vitro para tenerme. Quizás habían congelado embriones, o el esperma de mi padre. Quizás mi madre, en su dolor, había. En ese momento, un número desconocido sonó en mi teléfono. Era Javier, su voz rota por el odio. Has ganado, Elena. Me lo has quitado todo, pero nunca tendrás lo más valioso. Tengo a Leo. Ven sola al almacén abandonado en el polígono industrial si quieres volver a verlo. Y ni se te ocurra llamar a la policía. Mi corazón se detuvo. Había secuestrado a Leo. No sabía cómo había escapado, pero no había tiempo para pensar. Conduje hacia allí, pero antes, envié un mensaje a David y Marcos. En el oscuro almacén, Javier sujetaba a Leo, con un cuchillo en el cuello del niño. Suéltalo, grité. Javier rió como un maníaco. ¿Quieres saber la verdad sobre él? No es mi hijo, es tu hermano. Tu madre, en su locura, usó el esperma congelado de tu padre para quedarse embarazada. Yo lo descubrí y la chantajeé con el embarazo para que guardara silencio sobre el asesinato. Pero ella se resistió, así que tuve que acelerar su encuentro con tu padre. Después, encontré al niño. Pensé en deshacerme de él, pero decidí criarlo. Era mi última carta. Pensé que si algún día lo descubrías todo,
Lo usaría para negociar mi libertad. La verdad era más cruel de lo que jamás imaginé. Eres un demonio, Cisee. Y este demonio os llevará a todos al infierno con él, gritó, lanzando el cuchillo hacia Leo. Justo en ese momento, la puerta se vino abajo y la policía irrumpió, con David y Marcos a la cabeza. Rodeado, Javier entró en pánico, empujó a Leo hacia mí e intentó huir por una ventana, pero fue reducido y arrestado. Corrí y abracé a Leo, mi hermano pequeño. Mi única familia. Tranquilo, Leo. Estoy aquí. Nadie volverá a hacerte daño. Un año después, la tormenta por fin había pasado. Javier fue condenado a cadena perpetua. Laura acabó en un centro de desintoxicación. Sergio, tras venderle sus acciones, se llevó a su mujer a su pueblo para empezar de nuevo. Mi ex suegra, Carmen, tras sufrir un derrame cerebral leve, vivía en una residencia de ancianos de lujo, mi último acto como su nuera. La empresa era ahora mía. La rebauticé como Vidal Luz, en honor a mi padre, Arturo, y a un nuevo comienzo. Reorienté el negocio hacia la fabricación de equipos médicos, un campo que conocía y que estaba limpio de la corrupción del pasado. Pero mi mayor logro era Leo. Tras una larga batalla legal, me convertí en su tutora legal. Milagrosamente, su salud mejoró drásticamente y pudo empezar a vivir como un niño normal. Nuestra casa, antes fría y silenciosa, se llenó con sus risas. Ya no me llamaba mamá, sino hermana. Cada día lo llevaba y lo recogía del colegio. Por las noches, cenábamos y leía cuentos para él. Verlo crecer, sano y feliz, me trajo una paz que nunca creí posible. Un fin de semana, llevé a Leo a visitar la tumba de nuestros padres. Papá, mamá, soy Elena. Lo he conseguido. Se ha hecho justicia. Y he encontrado a Leo. Lo cuidaré por vosotros. Descansad en paz, dije, con la voz quebrada pero sin lágrimas. El viento soplaba suavemente. Leo me cogió la mano. Hermana, vámonos a casa. Sonreí y apreté su pequeña mano. Sí, Leo, vámonos a casa. Caminamos juntos por el sendero, nuestras sombras alargándose bajo el sol del atardecer. El pasado de dolor y traición había quedado atrás. El futuro era incierto, pero ya no estaba sola. Había renacido de mis cenizas, una mujer fuerte e independiente. Y a mi lado estaba Leo, mi familia, la luz que me guiaba en el nuevo camino.